y ofreciendo alabanza y adoración, ofreciendo alabanza y adoración. A esta hora queremos presentar ante ustedes el programa de nuestra hermana conferencista Becky Ortega. Conexión Cristiana Radio, gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de este ministerio. Le invitamos para que nos acompañe usted en la siguiente hora, donde presentamos a nuestra hermana Becky Ortega en su programa Caminando con Cristo. Le presentamos a ella y a sus hijos y queremos darle la bienvenida aquí a Conexión Cristiana Radio. Le damos la bienvenida en el nombre glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Hola, Dios les bendiga. Estamos en nuestro programa Caminando con Cristo y nuestro texto base se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Saludos a todos los que están escuchando esta programación en el 1010 AM Radio Conexión Cristiana desde Phoenix, Arizona. Es para mí un honor y un privilegio compartir la palabra de Dios para todos ustedes. Esperamos que sea de bendición y de edificación para todos y cada uno de nosotros. Vamos a orar para que Dios sea el que hable a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro espíritu. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para darte gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has cuidado, tú nos has guardado, tú nos has ayudado, tú nos has bendecido, Señor. Te pedimos en esta hora que tú nos acompañes, que el poder de tu Espíritu Santo sea el que dirija nuestros labios, el que unja nuestros labios con el carbón encendido de tu altar, para que tu nombre sea glorificado, para que tu palabra llegue a cada corazón conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Señor, porque tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú eres el que eras y el que has de venir. Tú eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Tú eres el lirio de los valles, la rosa de Sarón. Tú eres la estrella resplandeciente de la mañana. Tú eres el león de la tribu de Judá. Tú eres todo para nosotros. Gracias te damos porque tú eres el poderoso de Israel. Tú estás como poderoso gigante en medio de tu pueblo. Gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por todos los siglos de los siglos. Tú mereces la honra, la gloria y la alabanza. Señor, en esta hora encomendamos nuestras vidas a ti y encomendamos este programa que sea de edificación para todas las personas que nos escuchan en cualquier parte del mundo, que sus corazones sean confortados conforme a tu voluntad. Que tu presencia fluya de una forma milagrosa. Gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú eres el Dios de toda carne. Tú eres el deseado de las naciones. Te alabamos, te glorificamos. Santo eres porque eres el único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, creador de todas las cosas. Gracias, Señor. Háblanos a nuestros corazones. Necesitamos escuchar tu palabra. Necesitamos ser edificados con tus palabras maravillosas. Gracias, todo te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Es para mí un gusto compartir la palabra de Dios Todopoderoso y saber que el Señor está con nosotros, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro tema de hoy se titula Destrucción repentina. Y nuestro texto central se encuentra en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
Más adelante vamos a leer todo el capítulo donde el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica estas palabras acerca de la venida de Cristo, donde el apóstol daba consolación, palabras de profecía a esta iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos nosotros que vamos primero a definir qué es la palabra destrucción. La palabra destrucción significa desaparición total de alguna cosa, reducir a cenizas, sufrir daño o pérdida muy grande o total. Eso es la destrucción. Y esto es lo que va a pasar con las naciones que ahorita están diciendo que paz y seguridad, y nada que hay paz ni seguridad. La palabra de Dios nos dice cuando digan, mas no dice cuando haya, porque solamente Dios da la paz, Dios da el gozo, Dios da la salvación. Y vemos que esa paz, esa seguridad, solo la da el Señor Jesucristo. Dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo nos da esa seguridad que Él es más que vencedor, y nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos nosotros que en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 nos habla Jesús acerca de todas las cosas que están por venir, de todas las cosas que sucederán. Los discípulos le preguntaron, Señor, ¿qué señales habrá antes de tu venida? Y el Señor les explica que habrá guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, destrucción, que la gente estará desesperada, que irán de aquí para allá. El Señor Jesús les dio todo lo que va a pasar, lo que está sucediendo ahora. Y vemos en la palabra de Dios que aquí el apóstol Pablo dice, vamos a leer todo el capítulo porque esta es palabra de Dios. Y hay que aprender, hay que crecer, hay que escudriñar las sagradas escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 5, todo el capítulo. Amén, gloria a Dios. Dice así, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y vemos aquí cómo está poniendo el apóstol Pablo el ejemplo, cómo va a venir nuestro Señor Jesucristo. Y hemos escuchado siempre que un ladrón nunca te manda un mensaje o nunca te avisa que va a llegar. De otra forma lo estarías esperando, prevenido, y no ocurriría ningún robo. Pero está diciendo un ejemplo cómo va a venir el Señor Jesucristo inesperadamente, sorpresivamente. Y tenemos que poner atención a la palabra de Dios. Y sigue diciendo que cuando digan, no cuando haya, porque no va a haber paz, no va a haber seguridad en esta tierra, porque el hombre no puede dar la paz ni la seguridad. De hecho, los líderes son los que están peleando por poder, por tener ese dominio sobre la humanidad, pero no buscan combatir el hambre, no buscan combatir la pobreza, buscan cómo enriquecerse, cómo ser poderosos, cómo ser famosos. Pero todo eso está llevando a la destrucción del mismo hombre, a la destrucción de la humanidad. Y vemos que estos días son peligrosos, son difíciles, y que para nosotros ya se nos hace normal ver incidentes violentos, ver agresividades. Es como que es el pan de cada día, que si no hay violencia, no hay agresividad, no hay malos
malas noticias, no hay, no es vida. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo, Satanás, el príncipe de las tinieblas, está operando, porque sabe que le queda poco tiempo y está tratándose de llevar todas las almas que pueda al infierno. Y vemos nosotros que dice, sigue describiendo el apóstol Pablo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Los verdaderos cristianos estamos esperando la venida de Cristo. Los verdaderos cristianos confiamos que Cristo va a venir. Tenemos la esperanza, tenemos la confianza, estamos ciertos y seguros que el Señor volverá por su iglesia. Así lo prometió, y Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que el Señor dice, así es. Él siempre cumple sus promesas. Gloria a Dios, aleluya. Y Él nos prometió, dice, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El amor de Jesús es tan grande que Él quiere llevarnos a donde Él está, donde hay paz, donde hay gozo, donde no habrá llanto, no habrá dolor, donde toda lágrima será enjugada, y viviremos con Él por los siglos de los siglos si somos fieles al Señor Jesús. Dice el verso 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dice el apóstol Pedro, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y el apóstol Pablo nos está diciendo que no durmamos como los demás. Gloria a Dios, aleluya. Y tenemos aquí, dice, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Es decir, que nosotros tenemos que estar vestidos con la coraza de fe y de amor. Y el apóstol Pablo habla a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, y dice que poneos el escudo de la fe para poder apagar los dardos del maligno. Es muy importante que nosotros conservemos la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que crea se acerque y crea que es galardonador de los que le buscan, y de amor, porque el amor cubre multitud de pecados, porque el amor es ese sentimiento universal maravilloso por el cual Dios creó todas las cosas. Estamos nosotros hasta el día de hoy, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Dios no nos puso aquí para el día de su ira, para cuando Él se manifieste con toda su fuerza, toda su ira, porque dice que el Señor ahora es lento para la ira y grande en misericordia hasta ahora. Pero va a llegar el día en que su ira será desatada, y pobres de los humanos, porque la ira de Dios vendrá. Hemos pecado tanto, hemos desobedecido tanto, hemos ignorado a Dios, hemos hecho lo que hemos querido sin importarnos el consejo de Dios, sin importarnos la voluntad de Dios. Y Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque de su carne segará corrupción. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vemos nosotros que debemos estar vestidos de fe, de amor, de esperanza.
que es lo que nos va a salvar, la fe en Cristo Jesús. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor y podemos vivir juntamente con Él. Y nos da un consejo, dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que les tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Y vemos que el verso 13, ya 12 y 13, no lo aplicamos los cristianos. ¿Por qué? Porque dice los evangelios que por la maldad de muchos el amor se enfriará. Y vemos que ahorita hay muchos apóstatas, muchos falsos predicadores, falsos profetas, falsos ministros, que son ministros de Satanás y vienen a destruir la obra de Dios con su falsa doctrina, con sus herejías de la prosperidad. Esa prosperidad mundialmente ya se terminó. Esa prosperidad en la que todos estábamos afanados ya se acabó. Ya declararon que el dólar ya no existe, ahora va a existir otra moneda que Rusia va a poner. Esta moneda que va a poner allí, pues ya no es el dólar, ya esa moneda la está respaldando con oro y vemos que ya todo se acabó porque son señales de que la marca de la bestia ya va a existir. Ya se está promoviendo que para que no haya robo de identidad, que para saber quién es quién y que toda en ese microchip va a estar toda la base de datos, tu nombre, tu dirección, tu edad, en qué mes naciste, qué año, quién es tu familia y todo el historial médico que según nada más lo cliquean y va a salir toda la información automáticamente. Y vemos que esta es la obra del anticristo. En Apocalipsis 13 nos dice que esta marca se implantará en la frente o en la mano derecha y que todo aquel que no la tenga y que no adore a la bestia, que es el diablo, entonces lo van a decapitar por no obedecer, adorar a la bestia. Y te van a obligar a que tu fe en Cristo Jesús la niegues. Entonces tenemos que estar seguros que es lo que queremos hacer. Recordemos que Esteban, el primer mártir cristiano, él murió apedreado. ¿Y qué dijo? Veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra. Vemos que hay hombres de Dios que tienen visiones, que tienen sueños, que tienen palabra de Dios cuando están muy cerca, cuando tienen una comunicación, una conexión muy cerca a Dios. Había un misionero que todos los días oraba 10 horas al día y cuando oraba 9 le decía al Señor, perdóname que no he podido estar en comunión contigo, perdóname que no he tenido ese acercamiento. Imagínense, cuando nosotros oramos 15 minutos, 30 minutos, se nos hace una eternidad y no nos gusta orar. Pero el Señor en el Evangelio de San Juan dice, y San Lucas nos dice que la oración es muy importante. La oración es el arma más poderosa. Dice en el Evangelio San Juan, vestíos de las armas de luz, porque nuestra lucha
es con los espíritus inmundos, contra huestes, contra potestades, contra gobernadores de los aires. Es nuestra lucha. Pero el Señor, el varón de guerra, Él está con nosotros peleando la buena batalla. Y vemos que Él dice, nos da todas las reglas, los requisitos para poder vencer. Jesús dijo, mayores cosas que yo harán en mi nombre. ¿Por qué? Por la fe que tenemos en Cristo Jesús, por la autoridad que Él nos dio a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros como cristianos tiene un ministerio, cada uno tiene un don que hay que desarrollar. Y vemos las parábolas que hubo quien enterró sus talentos. Dice, no, los enterré y no los puse a trabajar para entregarlos intactos. Pero el Señor dice, siervos infieles. Y el que tenía pocos, dijo, aquí están, los puse a trabajar y te entrego el doble. Y nosotros, como seres humanos, nos devaluamos, nos menospreciamos, decimos, si yo hablara como tal pastor, si yo hablara como tal hermano, si orara con esa energía, con esa autoridad, entonces te estás devaluando, porque cada quien a Dios le dio un don específico. Ahora que en nuestra cultura latina la mujer siempre está relegada. No quiero decir que somos mejores que los hombres, pero somos más creativas, más pacientes, más tenaces. Nosotros las mujeres siempre estamos, a ver si un poquito más. A veces, una vez íbamos a abordar un avión, mi esposo y yo, y casi cerraban la puerta. Y dice, no, ya se fue el avión. Y yo, no, deja correr, nos van a dejar. No, que no corra, no vamos a entrar, ya la puerta va a cerrar. Y yo corrí agitada, y la señorita me vio que venía y nos dejó entrar. Porque si hubiera hecho caso que mi esposo, no, ya cerraron, y así son los hombres, no, ya para qué. La mayoría, no todos, no estoy generalizando. Hay siempre un porcentaje. Es como decir, en todas partes del mundo no toda la gente es mala, ni toda la gente es buena. Hay gente buena, hay gente mala, o sea, hay opciones y hay porcentajes. Entonces, por eso son las estadísticas, para ver que si las mujeres o que los hombres. Pero vemos nosotros que hay mujeres que son líderes y tienen ese carácter, esa fuerza de voluntad, se hacen respetar, y a pesar de todas las cosas, y si se han fijado, normalmente no tienen esposo, porque un hombre, los hispanos son machistas y dicen, no, yo tengo que ser más que ella. Nosotros como cristianos respetamos nuestra pareja, nuestro esposo, que es el sacerdote de la iglesia, pero a veces no cumple su papel, entonces la mujer siempre está orando con los niños, y oren por los alimentos, y no has orado, vamos a orar, lee la Biblia, y vemos que somos más insistentes, más competentes, podríamos decir, no todas les digo, pero lo que queremos decir aquí es que a veces no se les da oportunidad y siempre están relegadas, pero cuando Dios los levanta, Dios las levanta, son mujeres poderosas en Dios. Y vemos un ejemplo, la reina Esther, ¿verdad? Eres mujer y es la única que la Biblia reconoce como una líder, como una mujer que tuvo la fe, la valentía, el carácter de ayudar al pueblo de Israel, a los judíos. Ella abogó por ellos. Y vemos nosotros que cuando te dejan ser tú, si tienes un don, una cualidad, un ministerio y lo desarrollas, entonces vemos que Dios usa grandemente a esa persona para honra y gloria de Dios. No es que sea porque yo puedo, porque yo soy inteligente, porque mi coeficiente mental es superior al hombre, no. Es cuestión de que lo que Dios da, no te lo quita. Y Dios da conforme como Él quiere, a quien Él quiere. Entonces tenemos que respetar los dones, los ministerios que Dios da. Volviendo al tema, dice la palabra de Dios que
por eso estamos tocando estos puntos, porque el verso 12 y 13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y vemos que es difícil recibir una amonestación. Somos tan orgullosos que no, a mí no me digas, yo ya sé, yo puedo, yo sé más, y tú no me vas a enseñar, y yo no me voy a someter a ti, porque ya no hay sumisión, ya no hay humildad. Dice la palabra de Dios en Proverbios que Dios resiste a los soberbios, los ve de lejos, pero a los humildes, a los sencillos, a los serviciales, los ve de cerca, porque el Señor Jesús nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo, aprender de nuestro Maestro. Y vemos aquí nosotros que dice que tengamos en estima y amor por causa de la obra de Dios y que tengamos paz. Y el verso 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aquí en el verso 23, el Señor nos da esta enseñanza a través del apóstol Pablo y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, que el ser humano es tripartito, 3 partes. El espíritu, el alma y el cuerpo forman el ser humano. Y que éste, nos dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay cristianos que dicen: no, yo amo a Dios, yo creo en Dios, mi espíritu, mi alma le alaba. Pero en su cuerpo traen su minifalda, traen sus pantalones pegados, traen escotes muy pronunciados. Eso no es tener en santidad el cuerpo, el ser que el Señor nos dio. Porque aquí nos dice todo vuestro ser, todo, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que vestir conforme a Dios nos dice en su palabra: vestíos como hijos de Dios amados. Que nosotros seamos decorosas, las damas, y los hombres pues vestir sus vestiduras también, ¿verdad? Conforme a lo que es el estilo varonil, no que traiga las playeras de mujer o los colores de las mujeres, que como los rudimentos de del mundo, de la carne, dicen que está de moda que los hombres traigan su camisa color rosa. Y nuestra cultura hispana sabemos que el rosa es para las niñas y el azul para los niños, aunque a las niñas se les permite traer rojo, azul, verde, amarillo, negro, morado. Pero a los varones el azul, el gris, colores discretos que reflejan su personalidad, que definen su sexualidad varonil, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y que podamos ser ejemplos y que nuestro ser se manifieste, que la santidad de Dios está en cada uno de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer también que dice el
libro de Primera de Corintios, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, el verso 51 y 52. Y dice así: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. Gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto que no todos dormiremos. Y recordemos que el apóstol Pablo da el verbo dormir cuando ya parte este cuerpo de la tierra, donde hay una separación del cuerpo y del espíritu. Y no le dice el morir, dice dormir, porque al toque de la final trompeta todos seremos, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, pero que no todos dormiremos, pero estaremos y ahí con el Señor. Dice aquí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Debemos de leer bien la palabra de Dios, que seremos transformados, nuestros cuerpos serán glorificados por el Señor. Dice que Él nos glorificará, pero en aquel día. Amén. Y dice el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sólvida es la muerte en victoria. Amén. Y vemos que el verso 55 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, sino que trabajamos para el Señor. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor. Jesús nos manda la palabra y es por eso que cada mañana hacemos nuestro devocional para que seamos guiados por Dios, para que podamos hacer la voluntad de Dios, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a toda justicia. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es que nosotros debemos estar preparados para que la venida de Cristo, para cuando venga esa destrucción repentina, nosotros podamos estar bajo el abrigo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Vemos también que el Señor Jesús vendrá en un abrir y cerrar de ojos, instantáneamente, repentinamente. Y dicen los científicos, los que estudian, que el ser humano parpadea, abre y cierra los ojos. Yo no pienso, ¿verdad? Porque nunca las he contado, pero no creo. 20,000 veces al día. Que 20,000 veces al día cierras y abres los ojos. Entonces, en mi opinión, son muchas veces, especialmente si te clavas en tu teléfono, en el Facebook, yo creo que ni parpadeas. Entonces, pero así, en un parpadeo, va a venir Cristo Jesús. Así que si no es en este parpadeo, en el segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Vemos nosotros que debemos estar preparados para cuando Cristo Jesús venga por su iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar para que Dios nos ayude a permanecer fieles a Dios, para que Dios nos ayude a estar
en comunión con Él cada minuto, cada día de nuestra vida. Podemos ir al trabajo, pero dando testimonio. Dice el Señor Jesucristo, el que se avergonzare de mí, yo también me avergonzaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Pero el que me confesare, el que hablare de mí, yo también le confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Y vemos nosotros que debemos de obedecer la palabra de Dios. Debemos de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de decir lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que vino a derramar su sangre preciosa, a dar su vida para que nosotros tuviésemos vida, y que el Señor Jesús nos salvó de la condenación eterna. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros como cristianos tenemos que estar velando y orando. Es tiempo de despertar, es tiempo de levantarnos del sueño. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer en el capítulo de Primera de Tesalonicenses, en segunda, de lo que habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros como cristianos debemos de leer la palabra de Dios para que nuestra fe esté firme, esté edificada en Cristo Jesús, en la fe de nuestro Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer aquí porque a veces los afanes de esta tierra nos distraen, porque nos distraemos fácilmente, pero tenemos que estar firmes en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice aquí la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos aquí, como nos dice el Señor, cómo guiarnos. Amén. Dice que el verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y este mandamiento, que nos amemos unos a otros, los dio el Señor Jesús antes de ascender al cielo. Dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Y es algo que entre nosotros los cristianos no hacemos. Siempre estamos discriminando, clasificando, diciendo, ese hermano es bautista, ese es metodista, esos no, porque no creen lo que yo creo, porque no hacen lo que yo hago. Entonces los rechazo y no tengo que amarlos. Pero pongámonos a pensar, si somos hijos de Dios, al cielo solo entrarán los que han sido lavados y comprados con la sangre del Cordero. En el cielo no va a haber denominaciones, no va a haber religiones. En el norte los bautistas, en el sur los metodistas, en el centro los cristianos, en el oeste otra clasificación, episcopales. No va a haber. Allá solamente
los que traen sus vestiduras blancas, que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, sin tomar en cuenta el Señor costumbres, hábitos religiosos. El Señor no quiere gente legalista, no quiere gente religiosa, quiere gente salva. Acordémonos de la parábola del publicano y el fariseo. El publicano venía con un corazón arrepentido y decía: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y el fariseo: Señor, te doy gracias que no soy como que no diezma, ahí, que no hace esto, que no hace lo otro. Y al Señor le agradó más la oración del publicano. Una oración sencilla, sin palabras, pero muy sincera. Y así Dios quiere que tú vengas a Él con sinceridad. Decirle: Señor, esto soy, así pienso, esto creo, pero tú cámbiame, regenera mi vida, renueva mi vida, quiero nacer de nuevo. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, dice que Nicodemo, un hombre estudiado, un maestro de la ley, vino de noche, porque le temía al que dirán, se escondía en las tinieblas y vino a Jesús y le dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Dice: yo no puedo entrar nuevamente en el vientre de mi madre y volver a nacer. Y Jesús le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Él no entendía que Jesús le estaba hablando espiritualmente, que le estaba diciendo que ese nacimiento tenía que ser para poder entrar en el reino de los cielos. Dice: el que no naciere de nuevo, no entrará en el reino de los cielos. Y vemos que físicamente todos nacimos, los que estamos vivos, pero para nacer espiritualmente, solo los que aceptan a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Hay un nuevo nacimiento. Dice 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y el ser humano tiene un cerebro potencial que dice: yo tengo costumbres, yo tengo tradiciones, yo tengo una cultura, a mí así me enseñaron mis padres y eso voy a hacer hasta que muera. Tengo una hermana de mi esposo que dice que es católica y así le enseñó su mamá y así le enseñó su papá. Y no le importa si no es salva, ella eso le enseñaron, eso cree, eso siente y así es y así va a ser. Sabemos que el Señor va a hacer un día la obra, pero hay gente que se aferra a lo que le enseñaron sus padres. Hay cosas buenas costumbres que los padres enseñaron, ¿verdad? Hay padres, a mí me enseñaron que cuando vaya a un hogar no tome ni una bujita ni un alfiler. Dice: eso es robar si tomas algo y puedes tener consecuencias graves y no quiero verte en la cárcel. Nos decían cuando éramos niños. Así que tenemos las costumbres y yo puedo entrar a muchas casas y ver incluso dinero, aunque hay un dicho que dice: en el arca abierta hasta el más justo peca, ¿verdad? Pero si tú tienes esa firmeza, esa convicción que tomas algo y eso es robar, y dice la Biblia que los que roban no entrarán al reino de los cielos, porque esa ley le dio Dios a Moisés, uno de los mandamientos: no robarás. Entonces si tú vas a una casa o a tu visita, no digas: ay, ya se fue, y te embolses algo, porque es una vergüenza y porque primeramente, más que vergüenza, estás ofendiendo a Dios. Dios te está viendo. Así que aprende a respetar a Dios, sus leyes, y a respetar a las personas que te abren las puertas de su casa para que tengan confianza, ¿verdad? Porque de por sí, ahorita como está el mundo, todo el mundo ya desconfía de su propia sombra. Con todos estos acontecimientos de masacres colectivas, de masacres masivas,
A veces estás en un lugar público, un restaurante, haciendo un pago de algún bill y donde hay multitud y entra alguien, abren la puerta y todos voltean llenos de pánico, como no traerá un arma y nos va a acribillar aquí. Así está la gente viviendo en tensión, en angustia, en miedo, en temor, en ansiedad. Por eso debemos nosotros de encomendarnos a Dios. Señor, mi vida está en tus manos. Todos sabemos el día que nacimos, pero nadie sabemos el día que vamos a morir. Así que hay que confiar en Dios y que si es hoy, mañana, en una hora, en un minuto siguiente, tengamos esa seguridad que vamos a despertar con Cristo. Porque mientras tenemos vida, hoy es el día de salvación. Por eso es que nosotros siempre te compartimos que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Te lo vamos a decir siempre y en una de esas Dios te toca y ya vas a ser salvo y vas a venir a los pies de Cristo. Por eso no es bueno desmayar, dice el Señor, no desmayes, insiste. Y dice la Biblia, insísteles a entrar, aunque sea a fuerzas, ¿verdad? Y vemos nosotros que los que no son cristianos, un día vienen a los pies de Cristo por la tenacidad, por la constancia de la esposa o la mamá o el esposo o el hijo o la hija que fueron. Yo conozco testimonios de familias que han sido salvas por la hija que iba, ya voy a la iglesia, no va, sí voy, y se iba, y que ya me voy a la iglesia y, ay sí, ya vete, y ya me voy a la iglesia y a pedir por la salvación de sus almas, de sus familiares, y al cabo de el tiempo de uno por uno o en colección, entonces familiar, Dios tocó sus corazones y ellos vinieron a los pies de Cristo y son salvos para honra y gloria de Dios. Nosotros como humanos no salvamos a nadie. Hay muchos falsos evangelistas que dicen, yo prediqué y salvé. ¿Cómo que predicó y salvó si el que salva es Cristo? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En todo caso, también tenía que morirse ese evangelista para que hubiera sangre, pero toma su sangre, pues humana, pecadora, no salva a nadie. Solo Dios salva. Y para la salvación solo hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Entonces tenemos que aprender bien que Jesucristo vino a salvarnos, Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y que por Él tenemos amplia y generosa entrada al reino de los cielos, que por Cristo Jesús tenemos acercamiento a Dios, que Cristo Jesús nos reconcilió con el Padre y ahora somos herederos y coherederos con Cristo y somos hijos por adopción. Así que cuando tú puedes ser un hijo de Dios, un creyente, espiritualmente vienes a ser judío, no de raza, pero en espiritualidad, porque eres hijo de Dios y porque Dios te adoptó. Cuando hay niños rusos y tú adoptas uno, el niño ya viene a ser americano o tu nacionalidad porque lo adoptaste, aunque haya sido de otra, aunque eso de razas y eso, yo estoy contenta con que Cristo me salvó y lo demás no tiene valor, no tiene significado. Como dijera el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura por ganar a Cristo. Y tan fácil solo creer en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y hoy en esta hora yo te invito a que si no has aceptado a Cristo, tú lo hagas. Tú de tu propia voluntad no vas a cambiar, sino Dios es el que va a transformar tu vida. Yo he escuchado testimonios que dicen, esta persona no es cristiana. Y dice, no, dice, yo me quité de fumar yo solo. Mi voluntad, mi fuerza, y dije, no más y no más. Pero son mentiras. Si dejó de fumar fue por la oración de un amigo, por la oración de un familiar, por la oración. Hay oraciones mundiales.
Hay gente que hace cadenas de oración para los que fuman y hacen su club y se comunican y oran a cierta hora del día, igual que los satanistas. Los satanistas también oran y hacen cadenas para que nos vaya mal a los cristianos. Y luego los cristianos estamos, ay, ¿por qué todo me sale mal? Si yo creo en Dios, ¿y por qué? Y se nos va a quejarnos en vez de dar batalla, igual como ellos, de orar. Ellos oran y le piden a su Dios de las tinieblas que nos destruya, que desaparezcamos, que todo nos salga mal. Y nosotros, ay Señor, yo no entiendo, mira mi vecino bien que progresa. Yo no entiendo, fulanito es un vicioso y mira qué bien, buen trabajo. Y empezamos a quejarnos y el diablo gana terreno. Entonces nosotros tenemos que dar gracias a Dios en todo y el Señor nos va a dar conforme a su misericordia. Y la oración poderosa, la oración eficaz del justo puede mucho. Y vemos que los cristianos, ese es Pentecostés, no, esos no, quién sabe, gritan mucho, aplauden, danzan, no, hacen mucho ruido. Y no, este es apostólico, no, este no cree. Y hay división. Entonces el diablo siempre, hay un dicho que dice, divide y vencerás. Entonces nosotros tenemos que ser unidos. El Señor Jesucristo nos enseñó la unidad. Nos enseñó a que somos uno en Cristo Jesús. Y tenemos que vivir esa vida cristiana, no de palabra, de hecho. Dice la palabra de Dios que hay que ser, en Santiago nos dice, hacedores de la palabra, no oidores, porque a veces oímos la palabra, pero como dicen comúnmente, nos entra por un oído y se nos sale por otro. Entonces tenemos nosotros que poner nuestros oídos a ver qué Dios nos dice, para escuchar la voz de Dios. Es muy importante. Entonces, si quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que ya lo has escuchado, pero esa invitación a entregar tu vida a Cristo, pero no lo has hecho, hazlo. Hazlo y Dios es el que va a hacer la obra. Tú no puedes hacer nada. Dios te va a ayudar a cambiar. Dios te va a ayudar. Muchas veces escuchamos esa expresión, no, no cambia ni yendo a bailar a Chalma, no, no, de plano, no. Y nosotros, dice la palabra de Dios, que el poder de la vida y la muerte está en tu lengua. Y lo que dices, eso se hace. Entonces, por eso nosotros hay que alabar, hay que bendecir, hay que hablar cosas buenas, porque con nuestros propios labios a veces nosotros mismos nos destruimos. Tenemos que amar a Dios, creer en Dios, que de la abundancia del corazón hable nuestra boca. Si tú tienes palabras de Dios, habla palabra de Dios. Si tú tienes amargura, va a fluir amargura y vas a contaminar a los demás. Siempre hay personas que dicen, ay no, puros problemas, y que la leche está más cara y el sueldo igual y todo sube y no me rinde. Y cuando deberíamos de orar, Señor, multiplica cada centavito que entra a mi casa, dame fuerzas para hacer mis pagos, para que pueda yo comprar lo que necesito. Tenemos que ser inteligentes para orar, para hablar con Dios. Él nos escucha y cuando abrimos nuestro corazón, Él ahí está. Así que te invito y te voy a seguir invitando, y si no es este miércoles será el otro, y cuando Dios quiera Él te toque. Lo único que nos queda es hablarte la palabra y orar que Dios haga la obra en cada corazón. Amén. Repite conmigo si quieres entregar tu vida a Cristo y ser salvo. Señor Jesús, en esta hora reconozco que he pecado delante de ti. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y derramaste hasta la última gota de tu sangre para que yo fuera libre de toda culpa, de todo pecado. Tú limpiaste mis pecados, tú limpiaste mi alma. Señor, ayúdame, quiero ir un día contigo. Reconozco, Señor, que te he fallado, pero quiero enmendarme, quiero cambiar.
ayúdame, te lo suplico. Señor, alguna vez te acepté en mi corazón, pero me aparté del camino. Quiero retomar tu camino, porque tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Y fuera de ti no hay nada ni nadie. ¿A quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ayúdame, cámbiame, regenérame, renuévame. Quiero ser un buen cristiano para ti, para mi familia. Que ellos se sientan orgullosos, que ellos se sientan contentos, que estamos contigo y vamos para el reino de los cielos. Acepto tu sacrificio en la cruz del Calvario. Abro mi corazón, entra a mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador. Ayúdame. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Si has hecho esta oración con todo tu corazón, Dios va a contestar. Dios te va a dar sus bendiciones. Dios quiere ayudarte, bendecirte, amarte, protegerte, cuidarte, llevarte con Él al cielo. Así que habla con Dios, comunícate con Él, que si te has apartado del camino, que Dios te vuelva al primer amor. Acuérdate que a las 7 iglesias del Apocalipsis, a Éfeso, Esmirna, a todas las iglesias, Dios les encontró defectos, pecados. Tengo contra ti que te has apartado del primer amor. Tengo contra ti que estás desnudo, que eres rico, pero no tienes colirio en los ojos. Y a cada uno, imagínense entonces a cada ser humano, el Señor también nos ve que algo está fallando, pero Él quiere ayudarnos, Él quiere perfeccionarnos, Él quiere santificarnos, Él quiere limpiarnos con su sangre preciosa. Gloria a Dios, aleluya. Quiero hacer una oración por los hermanos que están enfermos, por los que van a salir de viaje, por los que cumplieron años, por los que están esperando una respuesta de parte de Dios, que Dios fortalezca a los que están pasando por luchas, por pruebas. Dios es fiel. Vamos a creer en Él. Tenemos que confiar en Dios. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia. Gracias porque podemos hablar contigo. Tú nos escuchas, tú nos formaste. Tú conoces nuestros pensamientos. Tú has conocido, Señor, nuestro andar y nuestro reposo. Señor Jesucristo, en esta hora te pedimos, Padre, por aquellos que van a tener una cirugía. Sé tú el médico divino, sé tú el que dirija las manos de los cirujanos. Señor Jesús, toca, Padre. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos sanados y curados. Por tus llagas, Señor, tú das la sanidad por amor. Señor, pon tus manos divinas, tus manos preciosas por aquellos, Señor, que están enfermos. Y tu palabra dice que al que cree todo le es posible. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y con esa confianza en esta palabra, ejercitando nuestra fe, en el nombre de Jesús, toda enfermedad de diabetes, colesterol, presión arterial, presión alta, en el cerebro, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos sano a todo aquel que está padeciendo, que está siendo atormentado por alguna enfermedad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tú venciste en la cruz del Calvario. Tu sangre preciosa nos cubre, Señor. En el nombre de Jesús atamos toda oposición. En el nombre poderoso de Jesús atamos todo espíritu inmundo de tristeza, amargura, dolor, ansiedad, opresión, depresión, pobreza, miseria, hechicería, brujería. En el nombre de Cristo Jesús los atamos esos demonios y los echamos fuera a los abismos, atados donde no causen daño, porque la palabra de Dios dice, y si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres, libres de ataduras
demoníacas, libres de toda opresión del diablo. En el nombre de Jesús, creemos a tu palabra, somos libres en ti, Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel. Te alabamos, te bendecimos. Tu palabra dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. En esta hora, creyendo tus palabras, teniendo fe en ellas y que cobran vida y milagros. En el nombre de Jesús, desatamos empleos para tu pueblo, desatamos el gozo, la paz, la alegría, la armonía, la felicidad, la confianza, el valor, el ánimo, el gozo. Gracias te damos, Señor, porque tú das bendiciones hasta que sobreabunden. Gracias, Señor, bendice a tu pueblo. Cuídanos, guárdanos donde quiera que estemos. Ayúdanos en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre. Amén. Gloria a Dios, este ha sido tu programa, Caminando con Cristo. Yo soy la hermana Becky Ortega, que Dios te bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles a las 10 de la noche. Dios te bendiga. Gloria a Dios. De esta forma hemos dado por terminado el programa de nuestra hermana, la conferencista Becky Ortega. Le invitamos para que nos acompañe una vez más cuando volvamos a anunciar Caminando con Cristo. El teléfono de nuestra hermana es el 602-930-3515. 602-930-3515. Si usted quisiera invitarla a alguna de sus eventos especiales, le damos a conocer una vez más, 602-930-3515, nuestra hermana conferencista Becky Ortega. Gracias por habernos acompañado y este fue su programa Caminando con Cristo. En el nombre de Jesús.